de la gracia de Dios. Diga gracia. Y es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuál es la importancia de eso? Es porque no podemos desviarnos, porque es un camino trazado, es un camino derecho. Y no podemos perder el tiempo en caminos que se desvían de ese propósito. Porque el propósito de este camino es que podamos llevarnos a la vida eterna. ¿Cuántos creen que hay una vida eterna? Amén. Entonces no podemos estar jugando a la religión. Y de lo que yo le vengo a hablar esta mañana es cómo distinguir a un religioso de un hijo. Amén. Distinguiendo el religioso del hijo. Amén. Y para darle comienzo a ese mensaje, le invito a que me acompañen al libro de Juan, en el capítulo 5, el versículo 19, y lo leemos con reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió entonces Jesús y les dijo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, cuando vemos esa palabra igualmente, estamos hablando de copiar algo de copiar todo lo que identifica la pieza principal. Amén. Esta mañana nuestra hermana Clara estaba sacando una copia y le sacó muy negro, ¿verdad? No puede salir muy negro. Entonces tuvo que aclararlo un poquito para que salga la copia igualmente a la pieza original. Entonces cuando se habla de igualmente, se habla de hacer las cosas de acuerdo a lo estipulado, a los principios de lo que creado para Dios, por Dios, para que nosotros pudiéramos vivir en ella. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Padre Santo, yo te doy gracias esta mañana, Señor. Y yo acudo a ti, Señor, porque sin ti yo no puedo hacer nada. Necesito siempre que tú me ayudes, Señor, a llevar tu palabra de manera que nuestras vidas puedan ser edificadas, Señor, por tu palabra. Que nuestras vidas, Señor, puedan ser dirigidas por tu palabra. Y que tu Espíritu Santo nos guíe siempre. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. El Hijo realmente siempre hace lo que ve el Padre. Fíjense lo que dijo Jesús, lo que ve al Padre hacer, no lo que el Padre le diga que haga, ¿verdad? Lo que ve al Padre hacer. Entonces nosotros somos ¿qué? Hijos. Y hemos visto por medio de Jesús la manifestación del Padre y sabemos realmente cómo es que el Padre hace. Y el Padre está dispuesto a darlo todo por causa de nosotros. ¿Verdad? El Padre está dispuesto a amarnos sobre todas las cosas. El Padre no realmente mira cuán pecador tú eres, porque si fuera así, pues no haría el sacrificio por ninguno de nosotros, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos se merecen el sacrificio? ¿Verdad que ninguno nos merecemos el sacrificio? Sino fue su amor, su misericordia, su gracia, que lo permitió así. Amén. Amén. Entonces, pero ¿cuál es el problema con el religioso? El religioso piensa que se lo merece todo. El religioso piensa que él es santo, a veces aún más santo que Dios, porque a veces cuestionan por qué si Dios fuera así y permite las cosas, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios es soberano? ¿Saben lo que es soberano?
que tiene poder sobre todas las cosas, sobre el bien y sobre el mal. Y Dios es capaz de usar el mal para tu beneficio. Él es soberano. ¿Alguien puede pensar de que el mal tenga más poder que Dios? ¿Verdad que no? Nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Porque el religioso tiene comportamientos que parecen de piedad. Pero al fin y al cabo niega la eficacia de ella, dice la Biblia. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad. ¿Cuántos sabemos que el religioso niega la eficacia de la piedad? Bienvenido a mi hijo David, que nos visita esta mañana. ¿Qué significa la piedad? Tener compasión, hacer misericordia, ¿verdad? Permitir de que el amor de Dios se refleje en nosotros en todo momento, aún en medio de la adversidad. Amén. El religioso se siente competente cuando estudia teología. Y ahí es que se cumple la palabra de que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Porque el religioso, por ser competente en estudiar y en aprender, ¿verdad? Y se siente enaltecido. Se enaltece, ¿verdad? Y con buenas palabras puede convencer a cualquiera de ustedes, por cuanto sabe de teología. Pero cuando en el momento de manifestar el fruto del Espíritu Santo, ahí es entonces que niega la eficacia de la piedad. ¿Verdad? Le estoy diciendo eso, mi hermano, es para que ustedes siempre entiendan de qué se compone la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. De que se vaya a infiltrar algunos dentro de la congregación, sí, siempre va a suceder, ha sucedido en todas las iglesias. Amén. Amén. Pero nosotros no podemos perder nuestra postura como hijo para caer en los ataques, en las manipulaciones del religioso. Porque entonces es mejor volver a lo que éramos antes, ¿verdad? Si no le gusta, yo cambio la prédica. El Hijo es guiado por el Espíritu en todo momento. Y saben, cuando el Hijo es guiado por el Espíritu, ¿saben lo que sucede? ¿Alcanza qué? Sabiduría. Y todo lo hace con sabiduría. Y cuando uno vive con sabiduría, es difícil que caiga en trampa y tropiece. Amén. Porque sabe medir las cosas, las consecuencias, sabe analizar los ataques y sabe cómo evitarlos. Amén. Amén. Vámonos en el libro de 2 de Corintios. Para entender de que nosotros no somos competentes. ¿Cuántos competentes hay? Competentes. Yo no soy competente. Yo solamente me debo guiar por el Espíritu de Dios. Porque ahí es que está el peligro. Cuando sentimos que somos competentes, entonces hacemos la cosa a nuestra forma, a nuestra manera, por cuanto pensamos o creemos que seamos competentes. Yo prefiero creer que yo no sé nada, como dice, ¿verdad? Lo único que yo sé es que yo no sé nada. Porque de pronto si yo sé demasiado, pues yo me siento demasiado competente.
Y sabe lo que pasa cuando una persona se siente competente, menosprecia a los demás. Pero si yo siento que yo no soy competente, pues yo lo veo a cada uno de ustedes más competente que usted. Y yo le guardo el respeto, y yo guardo la humildad, ¿verdad? Eso es tener gracia. Amén. Ya tienen a 2 de Corintios en el capítulo 3. En el versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Eso no hace que sujetarnos a Dios, porque sin Él yo no sé nada. ¿Sabía yo que algún día el Señor me iba a poner a hablarle a un público? No, más, porque en ningún momento, nunca en mi corazón he sentido la competencia, aún después de haber sido llamado por Dios a pastorear la iglesia, nunca he sentido y hasta ahora no siento competencia de hacerlo. Y yo nunca quiero sentir competencia, porque del momento que yo sienta competencia me pongo altivo. Esa es la palabra que está buscando hace mucho y ahora aparece. Me siento altivo. Y yo nunca quiero aparecer ni sentirme altivo, porque entonces se cae la gracia hasta el piso. Se pierde la humildad. Se pierde la humildad. ¿De qué manera, si yo me siento demasiado competente y alcance a la altivez, mejor yo ando como andan muchos con guardia de espalda para que no se me acerque y para no, ¿verdad? Eso es altivez. Jesucristo, Señor de señores, siendo Dios en carne, andaba en medio de su pueblo y lo tocaba, ¿verdad? Cuando se acercaban los niños y que los religiosos se lo querían pedir, dice, no, mira, ya es de ellos el reino de los cielos. El religioso siempre va a tratar de condenar, de juzgar. ¿Sabe lo que hace el Hijo? Perdona y hace misericordia, porque eso es lo que Él ve al Padre hacer. Amén. Luego, ¿qué dice? El cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¿Pero quién lo hizo? Dios. Ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, o sea, no de teología. No de teología, no de letra. Porque los que estudian teología estudian letras, mas el Hijo es guiado por el Espíritu. Amén. Por eso que dice que Dios puede enloquecer la sabiduría de aquellos que creen que son sabios, lo enloquece por ser antiguo. Antiguo. No de letra, sino que del Espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Yo le voy a hacer entender en qué momento la letra mata. La letra mata a aquel que es muy competente en teología, y no solamente mata a aquel que es competente en teología, sino que mata también a aquellos que escuchan. ¿Por qué? Porque cuántas veces ustedes han escuchado de teología en el pasado, ¿verdad? Y han salido de la misma forma que entraron. ¿Había vida? ¿Verdad que el Espíritu le da vida a la palabra? De manera que transforma su corazón y transforma su vida y vive de una forma diferente y feliz. Amén.
Porque andas confiado en aquel que tú has creído. Pero la teología mata por cuando tú entras de una forma y sales de la misma forma. Y no hay un cambio en el corazón. ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado de la religión y abrazar la relación con Dios. Porque eres tu Padre, es mi Padre, el cual podemos confiadamente clamar Abba Padre, que significa papito lindo. Amén. Amén. Los religiosos se enaltecen. ¿Sabe lo que hace el hijo? Se humilla. El hijo siempre se humilla. ¿Sabe por qué el hijo se humilla? Porque el hijo sabe y entiende que no se trata de él. Se trata de él. Porque el mismo Jesucristo nos advirtió que seamos perseguidos, pero aquel que os persigue no os persigue a vosotros, sino a él. Él se le manifestó al apóstol Pablo, le dijo al apóstol Pablo, ¿por qué me persigues? Pero ¿a quién estaba persiguiendo el apóstol Pablo? A sus discípulos. ¿Pero quién se le manifestó para decir, ¿por qué me persigues? Jesús. El Hijo de Dios nunca se pone de... yo he escuchado una expresión que dice de piapa. De piapa, o sea, en contienda, ¿verdad? Mientras el religioso siempre quiere hacer su punto y que es el religioso, aunque sepa que tiene la razón, el hijo, aunque siempre sabe que tiene la razón, mejor calla para no entrar en contienda, porque la palabra de Dios no es para contienda. El religioso contiende hasta que se puede convertir en mercader. Porque él quiere convencer y hacer de que sus puntos sean conocidos, válidos. Gracias, hermano. A ver. Lucas 18:9. Lucas 18:9, ¿ya lo tienen? Unos que confiaban en sí mismos como justos, no que eran justos, sino como justos, ¿verdad? Y menospreciaban a los otros, dijo también esta palabra. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Cuántos saben que la Biblia reconoce a los publicanos como eran pecadores? Hombres pecadores, pecaminosos, ¿verdad? Y los fariseos eran ¿qué? Hombres religiosos. Amén. Y el fariseo puesto de pies oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. No vaya ahí en su casa y hacer así, ¿ok? Diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Sabe lo que dice el 14? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Wow, ¿para qué quiero ser altivo? Mejor me humillo para que el Señor me enaltezca. Qué glorioso saber de que yo no puedo confiar en mí mismo. No puedo confiar en mi inteligencia. Además, no soy inteligente. ¿Sabe por qué yo no soy inteligente? Porque cuando yo estaba sin Dios en este mundo, yo tropezaba y cometía los errores más bárbaros.
eso es falta de inteligencia. No podía salir adelante, siempre estaba ahí. ¿Sabe cuando un carro está metido en un lodo y por más que acelera se queda en el mismo lugar? Así era mi vida sin Dios. ¿Sabe cuando tú andas en la oscuridad densa y ahí tropiezas con todas las cosas? Y no puedes salir, no puedes encontrar una salida por cuanto no hay salida, por cuanto está en tinieblas, todo alrededor tuyo en tinieblas. Así era mi vida, hasta que resplandeció la luz. Por eso no me puedo enaltecer, porque sin Él yo no soy nada. Sin Él no somos nada, mis hermanos. Amén. Sin Él siempre vamos a estar tropezando en la oscuridad de este mundo. Necesitamos de su luz para salir adelante. Necesitamos de su luz para brillar. Sin su luz no podemos brillar, por eso no podemos enaltecernos. Amén. Necesitamos de Dios en todo tiempo. Necesitamos de Dios en todo tiempo. Yo me pregunto, a algunos de ustedes, no sé, yo siento que yo no me merezco nada. Algunos de ustedes que piensan que se merece algo. ¿Verdad que no merecemos nada? Ninguno somos buenos, dice la palabra de Dios. No hay ninguno bueno. No hay ningún justo, ni siquiera uno. Yo me recuerdo cuando un día estábamos hablando de la historia de Abraham y Abraham estaba intercediendo por el pueblo de Sodoma y Gomorra. Pero, ¿sabe? Si Abraham fuera religioso, ¿sabe lo que hubiese dicho Abraham? Acaba con ellos porque no sirve. ¿Verdad? Porque no servían. El pueblo de Sodoma y Gomorra fue destruida por Dios porque no servía, no había nada que se podía sacar de ellos. Estaban ya muertos. Dios no lo mató. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Y ahí no podía sacar nada. Y Abraham contendía con Dios y dice, Señor, si yo encuentro 50 justos ahí, ¿perdonas la ciudad? Dice el Señor, sí. Y 40, sí. Y no podían hallar. Pero yo estoy seguro que si habían encontrado un justo dentro de la ciudad, Dios hubiese perdonado a ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué lo digo? Porque Dios perdonó toda la tierra, todo el mundo por causa de Jesús, un justo. Porque si hay un justo, si hay una luz, hay esperanza. Amén. Yo creo que Dios es misericordioso suficientemente si hay la luz de esperanza. Si hay una luz de esperanza. Amén. Entonces vemos que el religioso piensa que por las obras se merece las cosas. El Hijo lo recibe por uno. El Hijo sabe que es por la gracia de Dios. El religioso piensa que se lo merece. Por cuanto yo he hecho esto y lo otro, yo me merezco por eso. Por cuanto yo le doy mis bienes a los huérfanos, yo me merezco ganarme el reino de los cielos. Así no es. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Yo lo que les estoy invitando a ustedes en esta mañana, mis hermanos, es que tenemos que guardarnos de la altivez, sino ser humilde en todo momento. Pero pastor, y si a mí me vocian palabras feas, insultantes, ¿qué tengo que hacer? Sepa que no te van insultando a ti, sino a tu Señor. Porque el día que tú sientes que te están insultando a ti, no estás muerto, estás vivo en la carne. El día que tú sientes que las insultaciones son para ti, no estás en el espíritu, sino en la carne. Amén. Si
pero si ahí ofenden a... No. En todo momento tenemos que guardar nuestra postura como hijos de Dios. Perdonando, como así mismo Dios nos perdona. El único que pudiera hacer algo enaltecerse es Dios, y se humilló hasta los sumo. Y tomó para nosotros muerte de cruz que era reservado a los ladrones, a los viles, por causa de nosotros. Ese es el hijo. Eso se llama ser hijo de Dios. ¿Y sabe por qué el hijo puede estar confiado en hacer tal cosa? Porque sabe que su vida no depende de la que vive en este momento, sino que depende de la que vivirá juntamente, eternamente con el Padre. Amén. Vamos, tenemos un poquito atrás en Lucas 15. Y ahí estamos viendo a dos hermanos, ¿verdad? Y vamos a ver la diferencia entre dos hermanos, uno que es pecador y uno que siempre está con su padre. Ustedes conocen esa historia, ¿verdad? Del hijo pródigo que en algún momento de su vida, después de haber crecido, le reclamó sus bienes a su padre, ¿verdad? Su herencia a su padre, y se fue y gastó su herencia en todas las cosas que nosotros anteriormente practicábamos antes de conocer al Señor, ¿verdad? De la licor, de las mujeres, de la bebida y de todas esas cosas, ¿verdad? Pastor, ¿usted estuvo ahí? Sí, claro. Si no, ¿cómo entonces puedo darle gloria a mi Padre? Sino porque me saco de una vida trastornada. Amén. Él es que le santifica al hombre, el hombre no se santifica a sí mismo. Entonces, después de que ese joven haya gastado y malgastado, hasta tuvo que comer juntamente con los cerdos, ¿verdad? Y a un momento dado se acordó de que en la casa de su padre había alimento. Y dijo él, yo pues voy a regresar a donde mi padre y le voy a pedir que me perdone. Y me voy a hacer uno de sus esclavos, porque él sentía en ese momento que él no era digno de ser hijo. Amén, se sabe la historia, ¿verdad? Pues en el versículo 21 de Lucas 15, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacan el mejor vestido y vestidlo, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y mátalo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, vamos a decir el religioso, ¿verdad? Estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. ¿Ve la diferencia? Dice
hermanos. Ese hombre estaba con su padre todo el tiempo sirviendo. ¿Saben que el padre le hizo entender que todo era de él? Que no había que pedir ni a él, que él solamente tenía que tomar. Esa es la actitud exacta de religioso. Se congrega, pero no entiende que, no puede entender que nada es de él, porque no hay una relación de padre e hijo, sino de siervo. Tantos años te he servido. Nosotros tenemos que tener una actitud de hijo. Amén. Porque somos coherederos con el Señor. Somos hijos, Él nos dio potestad de ser llamados hijos. A menos que no lo crea. Si no lo crea, pues yo no puedo hacer mucho. Solamente se lo puedo predicar. Hasta que usted lo crea, que eres hijo y que eres merecedor de que se haga fiesta para ti en el cielo. Porque así es cuando nosotros nos arrepentimos, dice la palabra que hay fiesta en los cielos, como para aquel joven que se arrepintió. Porque estábamos muertos y hemos hallado la vida con medio de Cristo. Amén. ¿Y qué quiere decir muerto? Dice, por cuanto todos los hombres hemos pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Eso no hace muerto. Pero por cuanto hemos hallado al Señor Jesucristo, el Redentor de nuestras almas y de nuestras vidas, pues tenemos vida y somos hijos otra vez. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. No lo duden, mis hermanos. Y tengan ese comportamiento de hijo, siendo humilde, reconociendo de que no te mereces nada, porque aún siendo hijo, Dios es tan santo que hace de que cada uno de nosotros seamos pecadores. Es por su santidad. Él es demasiado santo para que nosotros podamos pensar algo de nosotros. Amén. Amén. Seamos humildes y Dios santo. Amén. Seamos humildes y Dios glorioso. Reflejemos simplemente la gloria de Dios en todas nuestras vidas. Eso te hace sabio. Eso te hace humilde. Y eso te hace hijo. Porque entonces harás lo que ve al Padre hacer. Amén. Amén. Vamos en el libro de Primera de Corintios. En el capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Versículo 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros ¿por cómo? El Espíritu. Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así dice, ¿verdad? ¿Están entendiendo lo que yo les quiero decir en esta mañana? No se trata de los muchos estudios
Porque si fueran por los estudios y por la religiosidad, no hubiesen crucificado al Señor Jesucristo. Solo que no está enseñando la palabra. Porque son cosas que son escondidos a los príncipes, ¿verdad? De este siglo. Pero a nosotros el Señor nos los ha dado a conocer. En el 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea que lo que nos dice esa palabra ahí, si por ejemplo yo puedo hacer de que el espíritu de mi hermano Owen se manifieste en mi vida, el espíritu de Owen me va a revelar todo lo que ahí está escondido. Me va a enseñar la cosita de zapacón donde se echa la basura. ¿Verdad? Porque todos nosotros tenemos un zapacón adentro. ¿Por qué? Los hijos tienen un zapacón. Porque lo malo lo echa al zapacón. La basura lo echa al zapacón. ¿O no es así? Desechamos lo malo y tomamos lo bueno. Amén. Poquito lo hacen. Desechamos lo malo y tomamos lo bueno. Un solo lo hace. Amén. Desechamos lo malo y tomamos lo bueno. Amén. Amén. Yo estaba desesperado, Señor. Yo estaba ya preocupado. Gloria a Dios. Y cuando el Señor nos da a conocer lo bueno, y eso es lo que hacemos, desechamos lo malo por cuanto hemos conocido lo bueno. Amén. Amén. Eso es lo que hace la palabra. Nos enseña lo bueno. Porque ahí dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Amén. Lo que habla el predicador, lo que habla el pastor, lo que habla el hombre de Dios, el evangelista, todos aquellos que tienen ese corazón de hijo, por cuanto tienen el Espíritu de Dios, habla las cosas que Dios le indica que hable por medio del Espíritu. Amén. Yo quiero que ustedes entiendan esto, porque yo no quiero que por sus muchos estudios y sus muchos conocimientos se enaltezcan y no puedan disfrutar de la presencia del Espíritu Santo de Dios que os guíe a hablar lo más profundo de Dios. Amén. No hay que no estudiar la Biblia. O sea, perdón. La Biblia no se estudia. La Biblia se escudriña. Amén. Porque si no podemos leer la Biblia como en forma de estudio, no vamos a entender nada. La Biblia se escudriña. Escudriña es sacarle la esencia a cada palabra. Y quien nos ayuda es el Espíritu. Porque Él es el autor de todo lo que hoy está escrito en la Biblia. Y Él es el autor también de revelarte todo lo que está escrito en la Biblia. Por eso necesitamos ser humildes, de que no sepamos nada. Yo no sé nada. Yo no sé lo que he de hablar el próximo domingo. Yo no lo sé. El Espíritu Santo me revelará lo que yo tengo que hablar el próximo domingo. Pero si yo fuera eso del teólogo, yo dije, bueno, yo puedo preparar esa prédica ahí para el domingo y ya. ¿Verdad? Por cuanto yo puedo hacer un sermón, ¿no? Un sermón. ¿Verdad? Todos podemos hacer un sermón. Pero es necesario que hablemos la palabra de Dios guiado por el Espíritu Santo. Amén. Seguimos. Está un poco aburrido, hermanos. Bueno. Y vamos en el 14, ¿no? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir como espiritualmente. No se puede discernir la palabra de Dios por la teología, por lo mucho que sí. La palabra de Dios se discierne espiritualmente. Se discierne, se escudriña y se entiende espiritualmente. Amén. En cambio, el espiritual juzga las cosas. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa. No vaya a decir que Dios está contradiciendo acá, porque no podemos juzgar. Dice, con la misma barra que medimos, seremos medidos, ¿verdad? No juzguéis los unos con los otros. Esa palabra juzgar aquí no significa juzgar a los demás, sino vamos a ver el contexto de la palabra. En el 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces cuando la palabra se dice en cambio, seguimos en la misma dirección. En cambio, el espiritual discierne, juzga, discierne, lo puede entender, lo puede acomodar como va. Amén. No es juzgar a los demás, porque estamos hablando de discernimiento y que se discierne espiritualmente. Entonces el juzgar aquí no es juzgar. Dice todas las cosas, no a la gente, no a tu propio. Las cosas. Lo escudriña, lo discierne. Amén. Pero él no es discernido de nadie. Él no es juzgado de nadie. Yo no puedo decir que él, si había de ser juzgado de alguien como persona, encontraríamos miles que nos juzguen. Amén. Pero no se trata de que seamos juzgados de la persona como de malhechores, sino que pueda la gente discernirnos. ¿Me entendieron? Me parece que no. Y qué bueno es entender en el versículo 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y mira qué cosa tan hermosa. Más nosotros. Diga yo. Dígalo con confianza. Yo tengo la mente de Cristo. Gloria a Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana porque tú eres sumamente bueno, Padre. A ti, Señor, pertenece toda la gloria, la honra. Nosotros no sabemos nada, sino, Señor, te amamos que tú, Espíritu Santo, seas quien nos guíe, nos enseñe y edifique nuestras vidas de la manera en que tú lo quieras hacer, Padre Santo. Quita de nosotros, Señor, toda altivez de corazón. Quítalo de nosotros, Señor, ese deseo de ser visto y de demostrar que somos competentes, Padre Santo, y pon en nosotros, Señor, un corazón humilde para, Señor, agradarte a ti solamente y servirte, Señor, como se debe, porque tú eres el Señor de los señores y el Rey de reyes, Padre Santo, y a ti hemos de alabar y de glorificar en todo momento de nuestra vida. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, sea guiando a cada uno de nosotros, Padre Santo, y llevándonos a nuestros respectivos lugares, Padre Santo. Y haga resplandecer sobre cada uno de ellos, Señor, tu rostro, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén.